Así, bueno, ahora pasamos a una nueva exposición de la señora Evelyn Villarroel Terrazas, es de la Universidad Católica del Norte de Chile, y su tema es sostenibilidad, determinantes de su divulgación en la industria minera en Chile. Y van a ser la contraparte Carmen Verón y Fernando Morales Parada, que no lo vimos en la lista tampoco, no llegó todavía. Así que, Evelyn, te apoyamos pasando las diapositivas. Así que adelante. Buenas tardes. A continuación, les presentaré un trabajo respecto de la revelación voluntaria de riesgos de sostenibilidad. Para determinar cuáles son aquellos aspectos que influyen en este proceso de divulgación posicionado en lo que es la industria minera en Chile. Bueno, aquí está la agenda que vamos a trabajar. Y bueno, como parte de la problemática por la fundamentación, el contexto en el cual estamos posicionados, tenemos claro que la sostenibilidad cada vez adquiere a nivel internacional, a nivel mundial, una prioridad en las agendas internacionales de todas las organizaciones. ¿Ya? Desde ese punto de vista, organismos internacionales, ¿cierto?, se han pronunciado respecto de lineamientos, respecto de objetivos de desarrollo sostenible y respecto también de los principios de lo que significa un buen gobierno corporativo. Es decir, cómo las organizaciones incorporan en su gestión buenas prácticas que atienden directamente a no solamente posicionarse en una dimensión solamente económica, sino que también considerar el impacto y el efecto que su gestión y su trabajo genera en el medio ambiente, en la sociedad y también en la forma como se gobierna, se gestiona y se dirige. ¿Ya? Disculpa, Evelyn, pero no se ve la presentación. No está compartida la pantalla. Está compartida la pantalla. Sí, está. Yo que sé, no, porque entonces no es este. Volver atrás. Ahí está. No, sí, pero nos perdemos. Ahí está, ahora sí. Gracias. Gracias. Dentro de los... No, de nada, perdón. Pues, dentro de los principios de un buen gobierno corporativo, como parte de sus prácticas sanas, el concepto y el concepto de la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental. Los agentes, los grupos de interés que están alrededor de las organizaciones necesitan conocer cómo la está impactando, cómo está directamente trabajando para proveer un bienestar no solo económico, sino que también social y sostenible en el tiempo. ¿Ya? Desde ese punto de vista, las organizaciones tienen como parte de su gestión el concepto intrínseco de lo que es la responsabilidad social corporativa. ¿Desde qué mirada? Desde que no solamente es relevante un desempeño financiero, ¿ya? La organización define objetivos, y estos objetivos siempre están, ¿cierto?, siendo directamente afectados o lo atentan ciertos riesgos. La estructura básica de los riesgos y la clasificación tradicional respecto de riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos reputacionales, entre otros riesgos comerciales, riesgos de mercado, son riesgos que la afectan a la organización, ¿ya? Lo cual va directamente en un detrimento desde una visión directamente económica. Sin embargo, el tema hoy es distinto. Cómo la empresa, desde su gestión, está generando un impacto. Es decir, cómo la empresa está generando riesgos, ¿ya? Un riesgo en una dimensión ambiental, como está variando el ecosistema, la biodiversidad, el cambio climático que se está generando, y por otro lado también hacerse cargo de cómo genera un efecto en la comunidad en la cual está inserta. Las organizaciones son sistemas abiertos, ¿ya? Y ya no tienen esta concepción solamente financiera y económica, sino que también una mirada desde el punto de vista
AFG. Por eso hablamos de los riesgos corporativos. De acuerdo a los actuales modelos de control, y ha habido, ¿cierto?, una evolución en el tiempo de lo que es la metodología del COSO, ¿cierto?, dentro de los sistemas y líneas de defensa de las organizaciones, está este concepto que cada vez se ha posicionado más. Las empresas que son exitosas son aquellas que se adelantan, ¿ya? Son aquellas que están en un proceso no trabajando y actuando hoy, sino que viendo el efecto, el impacto del mañana. Están directamente viendo cómo están apoyando o también, en estricto rigor, debieran contribuir. Su contribución es fundamental en una sociedad, ¿ya? Sin embargo, no necesariamente, pues como hablábamos también del concepto de discrecionalidad, no necesariamente se hace cargo de esos impactos, ¿ya? Porque al final, algunos autores indican que a pesar de que existe esta posición, esta mirada, siempre en el fondo está una visión económica, ¿sí? Siempre hay una visión financiera orientado hacia los inversores, hacia los accionistas. Entonces este tema de la transparencia es solamente una imagen, forma parte efectivamente de la conversión interna de la organización, de la razón de ser, un cambio cultural que realmente, si hablamos de sostenibilidad, pasa por ahí, pasa porque la empresa se debe transformar, ¿sí? La empresa debe incorporar en sus prácticas, generando oportunidades y creando valor a través de la gestión que realiza. Es por eso, ¿cierto?, que las empresas en sus modelos de negocio definen a través de la materialidad aspectos claves. Y aquí estos aspectos claves deben estar directamente relacionados y orientados también hacia lo que es sus impactos, no solamente positivos hacia especialistas, sino que también impactos ambientales y sociales que están generando en una comunidad, ¿verdad? Y ahí hablamos, ¿cierto?, del concepto de lo que es el riesgo. ¿Sí? El riesgo forma parte, está intrínsecamente incorporado en la gestión. Cualquier objetivo estratégico se ve afectado por un riesgo, ¿ya? El tema está, como el que mencionaba, cómo la empresa se hace cargo de los riesgos que ella genera a la comunidad y también en el ecosistema. Se entiende por riesgo, entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que exista un daño que genere un detrimento en un ecosistema. Y directamente, ¿cierto?, la empresa lo mira desde el punto de vista de la pérdida de su valor económico. ¿Ya? Hablamos de la estructura tradicional y clasificación, como bien indicaba, de los riesgos que la afectan. Sin embargo, el tema es que si yo efectivamente estoy más en inglés, me hago cargo de los riesgos que yo como empresa genero. ¿Sí? Ahora, a través del tiempo, bueno, en el contexto de que mi línea de investigación se refiere a la revelación voluntaria de información, distintos autores, a través de sus investigaciones, ¿cierto?, tienen distintas posturas. ¿La información del riesgo realmente sirve al inversor? ¿Sirve a la organización? Algunos indican que sí. Cada vez es más relevante contar con la información. Sin embargo, otros autores indican que su utilidad no necesariamente es así, en virtud de que la información del riesgo es muy general, ¿ya? La información respecto al riesgo no es clara. Tenemos evidencia de que esos reportes de sostenibilidad no reflejan cuáles son mis riesgos. De hecho, si revisamos esos reportes, no habrá más de 3 o 4 páginas que dicen relación a esta temática tan importante y relevante en lo que es la gobernanza de la empresa. ¿Qué revelan? Hacen un mapeo de los grupos de interés. Definen la materialidad. Muestran que están haciendo respecto de prevención de riesgos. Hablan de los sistemas o modelos de control que tienen. Por otro lado, hablan, por ejemplo, de los modelos de prevención de delitos para prevenir y mitigar lo que es el concepto de corrupción. Y a lo más entregan, en su reporte de sostenibilidad, la matriz de riesgo, ¿ya?
que es muy pequeña, que no se alcanza a visualizar, pero detrás de esto hay procesos internos que están incorporados al interior de las organizaciones. El tema está que no siempre, bueno, en realidad no tenemos acceso a esta información a no ser que estemos al interior de la empresa. Es fundamental conocer todo el proceso de la gestión del riesgo para ver efectivamente cómo la empresa lo gestiona, cómo la empresa se hace cargo desde el punto de vista del efecto que está generando en el contexto de su responsabilidad social corporativa, no pasando por el altruismo, no pasando por mostrar una imagen, efectivamente dice, sí, yo me hago cargo del impacto en la sociedad que genero, pero estamos hablando de un aporte a la comunidad, estamos hablando de una donación, y finalmente la empresa va a generar siempre incluso un aprovechamiento desde el punto de vista tributario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa. ¿Hasta? Sí, sí, por favor. Ok, desde ese punto de vista, siempre me ha interesado dos ámbitos. El riesgo, por la importancia que cada vez adquiere más a nivel mundial, a nivel cierto de cada organización. Yo soy de la zona norte y estoy viviendo ahí junto con las unidades de análisis de mi trabajo. Y veo efectivamente este concepto, imagen verde. Veo efectivamente el efecto que están generando día a día con esa contaminación, el efecto que están generando el litio. Como bien se mencionaba, el consumo de agua es significativo. Y tenemos acá a una de las grandes empresas en Chile que está en el desierto más árido de Chile, ¿cierto? En el desierto de Atacama, del mundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el agua que está al lado de una comunidad? San Pedro de Atacama, Toconao. ¿Qué hace la empresa? Genera algunos beneficios a la comunidad, menores, que arregla la sede social, que genera alguna actividad con ellos, pero no necesariamente estamos hablando de lo que significa hacerse cargo de este riesgo, ¿ya? Es así como yo lo veo día a día, por eso la relevancia que para mí tiene que trabajar esto, por una parte de una motivación, ¿cierto?, en la cual yo estoy inserta día a día. Ahora, a nivel internacional, ¿cierto?, en la medición del impacto en el índice de desarrollo sostenible, que es medido por los países de la Asociación Económica Integral Regional, uno de los hallazgos indica lo siguiente. Existe en el desarrollo, ¿cierto?, un efecto nocivo sostenible por los riesgos ambientales. Pero esto está generado y producido por los minerales. Los minerales metálicos y también los no metálicos, como es, por ejemplo, el litio. Y aquí pasa el concepto de lo que es los minerales críticos. Aquí hay una postura muy contrapuesta. Hablamos de sostenibilidad, hablamos a nivel mundial de todo un concepto de lo que es una transformación energética, ¿ya? De una transición energética para justamente disminuir, ¿cierto?, el efecto nocivo sobre la naturaleza. ¿Qué significa esto? Esto significa cambiar procesos, cambiar infraestructura, una mejora continua. Vamos a aplicar ahora energías renovables, vamos a trabajar un proceso de mejor conducción de electricidad, vamos a trabajar, ¿cierto?, con lo que significa el litio en el uso, ¿cierto?, de las baterías. Es decir, toda esta apuesta en la cual las empresas están, a las cuales se está orientando, ¿cierto?, la empresa, está generando una sobredemanda. Posicionado, ¿qué pasa con estos minerales? ¿Ya? Estos minerales, que son los llamados minerales críticos, están generando una sobreexplotación. Por esta sobredemanda se está generando una sobreexplotación. Y esta sobreexplotación está generando mayor riesgo. Entonces, contaminamos más por mayor explotación para apoyar un objetivo de desarrollo en la sostenibilidad a nivel mundial, y este efecto es lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Por qué?
Las grandes reservas de cobre están posicionadas principalmente en Latinoamérica, ¿ya? Y Chile es uno de los principales productores de cobre, tanto desde el punto de vista de producción como también de reserva. Lo mismo respecto del litio. Aquí en Latinoamérica tenemos lo que es el llamado triángulo del litio. Y la sobreexplotación que se está generando está justamente generando un detrimento significativo en el medio ambiente, en la naturaleza, en el suelo, en la biodiversidad. Hay estudios que indican efectivamente que esto, si continúa de esta manera, es la tendencia, la apuesta a nivel mundial, va a generar efectos negativos significativos en nuestra región, en Latinoamérica, ¿ya? Y sobre todo en Chile, en la zona norte, ¿ya? A pesar de que igual tenemos algunos yacimientos mineros por acá, pero es aquí donde tenemos grandes inversores extranjeros que están generando todo este proceso de sobreexplotación. Pero están los minerales críticos, el cobre, molibdeno, el litio, que es lo que necesita el mundo para este proceso de transición energética. Entonces, ¿por qué Chile es el que tiene que pagar efectivamente este costo? Es lo que nosotros estamos, ¿cierto?, directamente revisando. ¿Ya? Es de esa mirada, entonces, los grandes yacimientos mineros, ya sea cobre y litio, en este proceso. Sí, por favor. El tema es, ¿cómo están gestionando sus riesgos? ¿Qué están haciendo? Cuando sabemos que esa información que no es compartida, cuando tenemos claro que esa información que no se divulga. ¿Por qué? Porque un riesgo obviamente va a generar una desventaja competitiva, este riesgo va a generar directamente un problema reputacional, un problema normativo, un problema regulatorio, un problema legal. Entonces, ¿cómo las empresas de la minería en Chile están gestionando sus riesgos? Esa es la pregunta de investigación. ¿Está? Cantidad y calidad de información sobre riesgos de sostenibilidad. No aparece nunca en ninguna memoria, este es mi inventario de riesgo. ¿Cómo deduzco yo el riesgo? Del análisis de esa dispersión y acumulación de información en su reporte de sostenibilidad. Y yo deduzco cuál es el riesgo, ¿ya? Y así de alguna manera quiero identificar qué está haciendo la organización para mitigar ese riesgo que está generando. Y como sabemos que hay información que me van a mostrar lo que la empresa quiere mostrar y revelar, entonces aquí directamente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Desde el punto de vista de la investigación. ¿Ya? Por otro lado, queremos determinar o identificar y analizar cuáles son esos determinantes que van a influir directamente en la revelación voluntaria de la información de estos riesgos de sostenibilidad. ¿Ya? ¿Para qué? No solamente para generar desde el punto de vista de lo que es el conocimiento científico, a través de la generación de un índice de revelación de riesgos de sostenibilidad, sino que también esto pueda tener un efecto práctico. Si estos son los determinantes que están influyendo en la mayor revelación de los riesgos, entonces, ¿qué hace la empresa frente a esta variable? Les vamos a tener una mirada conceptual, teórica, que también se puede aplicar para que la empresa identifique qué es lo que tiene, ¿cierto?, que hacer directamente. ¿Ya? Entonces, mirado esta pregunta de investigación, mi objetivo de investigación, por favor, Lucy, sería establecer y analizar aquellos determinantes que influyen en la revelación voluntaria de los riesgos de sostenibilidad de la industria minera en Chile. En el contexto de lo que sabemos son estos minerales críticos por lo que expliqué recientemente. ¿Ya? Ahora, divulgación voluntaria, revelación voluntaria, sí. Los grandes yacimientos mineros no son sociedades anónimas, a pesar de que algunos son auditados en la información financiera. Ahora están en un proceso de aseguramiento, pero en el fondo la empresa auditora lo que está indicando es que la empresa está revelando de acuerdo a lo que indica, ¿cierto?, las guías GRI, ¿ya? Y lo que está indicando, a excepción, ¿cierto?, está indicando que lo que está haciendo está bien. Menciona
que si algo está mal, lo va a señalar ahí. O sea, no hay ninguna razonabilidad al respecto, sino que simplemente acepción, ¿cierto? Este punto que puede estar negativo, todo lo está revelando como corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Las empresas aplican voluntariamente las guías GRI para la preparación de la revelación voluntaria, porque saben la importancia que tiene, saben la demanda que existe de esta información de riesgo, ¿ya? Saben lo estratégico que significa que los grupos de interés cuenten con información. Sin embargo, vamos a revelar lo que queremos revelar. Por otro lado, vamos a establecer la cantidad y calidad de información revelada por los ítems que se vayan a detectar de esta revisión de las fuentes secundarias que están disponibles para estas empresas. Y vamos a relacionar este grado de revelación de los riesgos con los contenidos mínimos del GRI. Ayer se presentó un trabajo muy interesante respecto de un estándar, una métrica que si bien no es utilizada, ¿cierto?, en Chile, puede generar una estrategia para poder medir el riesgo, ¿ya? Desde la sustentabilidad, porque solamente apuntaba, ¿cierto?, que es el riesgo sobre la naturaleza y el ecosistema, ¿ya? Entonces, no tenemos, aparte de la revelación del GRI, una métrica que sea, por ejemplo, obligatoria, ¿ya? A nivel de Chile, bueno, está la 461, esta norma, pero que tampoco actualmente converge, no hay una armonización entre esta norma con las normas de sostenibilidad S1 y S2, que hacia allá, ¿cierto?, va el proyecto de lo que está haciendo la Comisión de Mercado Financiero. Y queremos identificar aquellos determinantes que van a incidir en la revelación voluntaria de los riesgos. En este proceso, el establecimiento de la cantidad y calidad de información se va a generar y crear un índice de revelación de los riesgos de sostenibilidad, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto?, a lo que dice Deloitte, ¿cierto?, y otros autores, cada vez es más importante que las empresas tomen conciencia en virtud de incorporar en sus inventarios de riesgo los riesgos de sostenibilidad, ¿ya? Que no necesariamente van a ser riesgos nuevos, pueden ser exactamente los mismos riesgos tradicionales, de acuerdo a la categoría que conocemos, pero que son prioritarios porque están afectando negativamente a los grupos de interés y generando un impacto al medio ambiente significativo. Desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es el marco teórico, algunos aspectos claves, el concepto, ¿cierto?, de lo que es el control. La empresa, a través de la metodología, ¿cierto?, COSO, define, establece una gestión de riesgos, ¿ya? El tema está cómo efectivamente es una gestión eficiente y es verdadera y auténtica al interior de la organización, no solamente para cumplir con los planes de auditoría y de lo que el director exige a estos gobiernos corporativos. Adicionalmente, bueno, tenemos los tipos de riesgos, los tradicionales, y se incorporan o toman mayor importancia y protagonismo estos riesgos de sostenibilidad que las empresas deben, de los cuales las empresas deben, ¿cierto?, hacerse cargo, y por otro lado tomar las medidas correspondientes. Y por otro lado, la relevancia que tiene la divulgación. Los stakeholders, los distintos grupos de interés que están asociados, ¿cierto?, y alrededor de cualquier organización, toman decisiones de distintos tipos, a nivel de regulación, a nivel de inversión, a nivel de establecimiento de la cadena del valor, cadenas de suministro, las comunidades. Entonces queremos saber efectivamente cómo las empresas están dando respuesta a los efectos negativos que están generando. Por favor. Este concepto, ¿cierto?, este trabajo, considera las teorías de agencia, la de la señalización, los stakeholders, y la teoría de la legitimidad. La empresa quiere posicionarse y validarse con estas comunidades, como les mencionaba, con San Pedro de Atacama, con Toconao, ¿cierto?, para que crean en su gestión. El tema está cómo lo hacen. Teoría de los stakeholders, la Comisión, ¿cierto?, del Medio Ambiente, la Superintendencia de Evaluación del Medio Ambiente, es la que puede finalmente incluso hasta paralizar aquellos proyectos de expansión de los grandes yacimientos mineros.
al generar, ¿cierto?, la responsabilidad que tiene desde el punto de vista de la regulación, buscar la mitigación de estos impactos en la naturaleza. La teoría, obviamente, de la señalización, porque la empresa quiere mostrar que está haciendo positivamente estas grandes mineras que están actualmente, ¿cierto?, en un proceso de sobreexplotación, quieren mostrar que sí son responsables, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, la teoría de la agencia, obviamente, esta simetría de información que existe al respecto. Bueno, como un dato de la causa, si bien es cierto, el día lunes cuando yo venía, o el martes, cuando venía en el avión, justo coincidí con una gran cantidad de mineros, ¿ya? Entonces, conversando, están en un proceso de expansión, tanto lo que es BHP, como también empresas mineras que están en Mejillones. Entonces, están en expansión continua justamente por esta sobredemanda, para generar esta sobreexplotación, está, ¿cierto?, tiene a estos mineros de Santiago, Concepción, entonces están incorporando supuestamente un beneficio a todos, ¿cierto?, a ellos, ¿no?, con el tema de la fuente laboral, pero efectivamente ese impacto se hace cargo la empresa, ¿cómo debiera ser? Que ahí estamos hablando de la teoría de la señalización y también de la respuesta. La metodología que se propone, descriptiva, explicativa, carácter empírico y longitudinal. Se va a trabajar desde el 2017 al 2023 en este proceso de lo que es la revelación voluntaria, ¿ya?, de la información. Se van a aplicar técnicas de análisis de contenido de estas fuentes secundarias, no solo reportes de sostenibilidad, sino que también información financiera, los reportes integrados también, ¿ya? Y lo que buscamos es la determinación y medición de la cantidad y la calidad de la información sobre los riesgos de sostenibilidad y estos factores explicativos, como por ejemplo el tamaño de la empresa, la cotización bursátil, la concentración accionaria, si efectivamente son variables y determinantes sobre los cuales se puede incidir o influir. Bueno, la propuesta dentro de este proceso, en una primera instancia, es la determinación de un índice de revelación de riesgo que se llama IRS. Ya más o menos existe el nombre de del índice, ¿ya? Para medir cantidad y calidad en base a la teoría que existe, a los autores, ¿cierto?, cómo nos apoyan en este aspecto. Por ejemplo, Cabello Tirado define una tabla, este autor, en la cual hablamos de la revelación inicial y en la medida que va avanzando, 1, 2, 3 o 4, esta tabulación, va hablando de la descripción del párrafo, va hablando de la descripción de lo que hace, incorpora indicadores y finalmente debiese llegar a revelar sanciones, ¿cierto?, por un mal comportamiento medioambiental y cómo estos están siendo tratados. El tema está que esto no lo vamos a encontrar lamentablemente en estos reportes, ¿ya? Sí, por favor. Las técnicas de recolección de datos, la memoria de sostenibilidad, como bien indicado, análisis de contenido, desde el punto de vista descriptivo inicialmente, pues vamos a llevar para codificar, ¿cierto?, llevar estos párrafos, esta descripción narrativa, a una cuantificación para poder medir la cantidad y calidad de la información respecto de lo que es el riesgo. Y por otro lado, vamos a generar y establecer una regresión lineal múltiple para analizar la incidencia de aquellos factores determinantes en la cantidad y calidad de la información revelada. Sí, por favor. Bueno, también, igual que mi colega, estamos en la misma etapa, hemos presentado ya nuestros avances en CLADEA, en CAPIC, y también tuvimos la posibilidad de presentar nuestro proyecto en su oportunidad en abril en Acacia, que fue en México, ¿ya? Siempre generando, ¿cierto?, recibiendo la retroalimentación al respecto. Bueno, los resultados también están en etapa de desarrollo. Sin embargo, la primera visión, ¿cierto?, dentro de mi proceso de investigación pasa por una revisión mucho más extensa de la literatura, ¿ya? Yo hice un mapeo, tomé unos reportes de sostenibilidad
de Codelco, de Soquimich, que estaban revelando. Y ahí pude obtener alguna información de los riesgos. Ya. Pero ¿qué se está trabajando hoy respecto de los riesgos de sostenibilidad a nivel sector, a nivel mundial? Hice una revisión preliminar de la literatura en la cual artículos del año 2024, ¿cierto?, de la base de datos de Web of Science, en la cual hay revelación de riesgos significativos en distintas industrias. Principalmente apuntan a los riesgos ambientales que están generando, como también algunos riesgos financieros, pero depende, lógicamente, de la estructura de la empresa y de la industria en la cual está inserta. ¿Ya? Identifican riesgos claves y muestran especialmente cómo están trabajando con esos riesgos. Y dentro de... para ya ir terminando, ¿cierto? En esta pequeña muestra, que fue la revisión de 8 artículos, inicialmente, porque la idea es trabajar hacia un análisis bibliométrico de lo que se está trabajando hoy, las principales redes, los principales conceptos y qué es el riesgo de sostenibilidad hoy. Hay distintos sectores, distintas industrias y distintos enfoques metodológicos en estos artículos para evaluar e identificar aquellos factores críticos que afectan a la sostenibilidad. ¿Ya? Todos coinciden en la necesidad y la relevancia de lo que es la revelación y la gestión de estos riesgos de sostenibilidad, porque debe formar parte de su agenda estratégica, de una visión, ¿cierto?, de largo plazo, en la medida de que sea responsable corporativamente. ¿Ya? Y también la alineación que éste tiene con los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, estamos trabajando en la construcción del índice de revelación para los riesgos de sostenibilidad en este proceso metodológico, y por otro lado, el paso siguiente es continuar en la revisión de la literatura y poder sistematizar a través del uso de herramientas bibliométricas, Vector Vosbuber, para ir trabajando en este proceso de indagación preliminar de la literatura. ¿Ya? Por favor. Entonces, para terminar, la importancia que tiene este concepto a nivel de Latinoamérica, y como bien también indicaba Gabriel en la mañana, hay muy poca información a nivel de Latinoamérica respecto de variables de tan importante como es el concepto del riesgo, sobre todo en lo que es la minería a nivel de nuestra región. ¿Ya? Y un aporte metodológico en el conocimiento científico de la creación de este índice de revelación para aportar en lo práctico después a la organización. Muchas gracias por la atención. Me voy a fijar si llegó Fernando, pero no veo acá que pida admisión. Así que le dejamos lugar a Carmen en todo caso. Bueno, yo no veo que te dejar. Vamos a ver. A ver si pasa el nombre. Morales, ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar a María Eugenia Bayo, Daniel Cipolone, Horacio Di Paolo, Marisol Eliana Fenoglio, Alejandro Nicolás Franzoni, Constanza López Pujato, Javier Jameson. Y a Carmen Verón la vamos a escuchar porque ella va a presentar a este equipo de trabajo representando a la Universidad Nacional de Rosario y a la Universidad Austral de Argentina. Es Universidad Austral, la nacional. Ah, bueno, es solo Universidad Austral de Argentina. El título son los scores de las empresas de el caso argentino. Así que te damos la palabra. Una aclaración, porque como está en el programa, tenemos los investigadores responsables, Silvina Marcolini y yo, ese es nuestro equipo con lo que hemos trabajado.
estoy presentando el trabajo. ¿Sí? Bien. Perdón, porque sale Ángel y no sé si alcanzan a ver la presentación. Ángel, ¿ver la presentación? No. No se ve. Vamos a compartirla de nuevo porque hoy pasó lo mismo. Esta Marcolini. No, para nosotros. Ahora sí. Bueno, ahora sí, Carmen, perdona. ¿Me lo ponen en presentación completa o no? Bien, aclarado entonces este tema y la pertenencia académica que es la Universidad Austral, la próxima slide, por favor. Este trabajo viene de un proyecto que lleva por título La información no financiera en las empresas de triple impacto, alcance y contenidos, que lo dirige Silvina Marcolini. Los objetivos de este proyecto, que es de 2 años, es identificar las características de la información no financiera, establecer los contenidos sobre sostenibilidad, determinar los contenidos de la información sobre sostenibilidad que resultan pertinentes con la información a revelar en las empresas de triple impacto, hacer esta vinculación para este tipo particular de organización, y caracterizar la información a revelar por empresas de triple impacto de acuerdo con el sector al que pertenece. Hay que aclarar que este proyecto es como la continuación de otro anterior, donde lo que trabajamos fue básicamente identificar qué era el triple impacto y cuáles eran las formas de instrumentación de las organizaciones de triple impacto. El objetivo que nosotros presentamos, el objetivo que en este trabajo estamos presentando, es mostrar los resultados de relevamiento que se realizó en las empresas B certificadas con domicilio en Argentina sobre los scores referidos a las dimensiones de la evaluación de impacto B. Nosotros nos hemos centrado en las empresas B por sus características al ser empresas de triple impacto. Y tenemos la suerte de contar con información a través de lo que es el B-Lab, que es lo que se ha creado para hacer esta evaluación de impacto de este tipo de organización. El tema del marco teórico, que en realidad no es un marco teórico, sino es un marco de referencia, pero hablamos de un marco teórico en términos generales, es tener en cuenta cuáles son las propuestas para la divulgación de información no financiera, que sabemos que es diversa, que existen distintos marcos para su preparación, los estándares GRI, las normas de contabilidad sobre sostenibilidad emitida por el SASB, el marco internacional de reportes integrados, el balance social, recientemente las NIS de sostenibilidad, las normas del IFRAC. ¿Y por qué es tan diverso para este tipo de empresas? Porque mayoritariamente no son empresas que cotizan, son muy pocas las que cotizan. Entonces pueden tener una diversidad de marcos para presentar su información sobre sostenibilidad. Ahora bien, ¿por qué nosotros elegimos la empresa B? ¿Por qué no elegimos otra forma? Como puede ser una empresa de comunión, ¿sí? Una empresa u otro tipo de organización. Nosotros lo elegimos a la empresa B como una forma de implementar las empresas de triple impacto, porque hay un aspecto que se requiere de la certificación B, es la de ampliar la responsabilidad fiduciaria de los accionistas y los directores que se comprometen a crear un impacto positivo, social y ambiental. Es decir, hay un compromiso, no hay algo voluntario, de buena voluntad o de deseo, es un compromiso fiduciario, porque lo trascendental es que este cambio fiduciario se va a incorporar en forma vinculante en los estatutos de creación de la empresa, lo cual asegura el compromiso y protege la misión frente al escalamiento y a los cambios de propiedad. Es decir, que esto en el estatuto de la empresa debe figurar al mismo nivel que la búsqueda del beneficio económico. O sea, se va a buscar el beneficio económico, la justicia social y el impacto ambiental. Entonces, esta característica que tiene la empresa B es lo que a nosotros como investigadores nos asegura el triple impacto. O sea, que van a estar cuidando el triple impacto. La que sigue, por favor. Entonces, a partir de ese concepto, ¿qué es lo que se requiere para que cualquier empresa se pueda certificar? ¿Sí? Y eso lo hace a través del B-Lab, que es un sistema que existe desde el año 2005-2006, donde se busca garantizar y lograr este compromiso fiduciario del triple impacto.
Entonces, una empresa B para certificarse tiene que adoptar un tipo jurídico, ¿sí?, de acuerdo al marco legal donde esté funcionando, que contemple el objeto social de beneficio económico, el cuidado medioambiental y la justicia social. Esto implica que alguien que se certifica, por ejemplo en Argentina, nosotros tenemos dos tipos societarios, la sociedad anónima y la SRL, que son las que tradicionalmente se utilizan, pero esas siempre son sociedades comerciales con un objeto de beneficio económico. Entonces, habrá que modificar sus estatutos para poder incorporar las cuestiones medioambientales y sociales si la empresa quiere certificarse como B, porque ahí es donde radica el deber fiduciario. Entonces, el sistema B establece que una empresa para poder evaluarse debe cumplir con estos requisitos de desempeño. Ser una entidad con fin de lucro, es decir, alguien que persiga el beneficio económico, que esté operando en un mercado competitivo, que lleve más de 12 meses de operación, estar dispuesta a cumplir el requisito legal de empresa B de acuerdo al marco legal de su país, ¿sí? Por eso, y la certificación debe ser total, es decir, yo no, si es una empresa que tiene diversas divisiones o segmentos de negocio, no puedo decir voy a certificar este segmento, pensemos en una empresa industrial. Bueno, la parte industrial la voy a certificar B, pero la parte de comercialización no. Es la empresa en su conjunto que debe ser certificada B. El tema del requisito legal es un tema que puede ser complejo porque ahí entra a jugar un contexto que es ajeno al BILAB y que es el contexto del país. Y entonces en Latinoamérica, que tenemos similitudes en los formatos, las distintas formas jurídicas de las sociedades, existe lo que se llama las sociedades BIC. Que las sociedades BIC es un proyecto que permite que una sociedad comercial se inscriba en un registro y la sigla BIC significa beneficio de interés común. Entonces, una empresa, una SA, se puede inscribir en este registro, pero para el sistema B eso no es suficiente, porque eso es inscribirse en un registro. Lo que quiere la empresa B es que más allá de que la empresa se venda, la empresa va a seguir siendo el triple paso. Quienes la compren no la van a poder modificar. Ahora, por supuesto, si se disuelve es otra cuestión, pero si se compran paquetes accionarios se va a tener que seguir respetando el tema del triple paso. Ahora bien, acá lo que se habla de la evaluación de impacto B o el assessment, el D-assessment, que es cómo se evalúa la empresa para decir que puede certificar B. Esa evaluación de impacto tiene 5 dimensiones, que es gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. A partir de esto, la siguiente, sí, a partir de estas 5 dimensiones, la puntuación máxima que se puede obtener a través de un cuestionario de multiple choice es 200 puntos. Pero eso es el máximo, como el 10 en un examen. Pero para poder comenzar un proceso de certificación B es 80 puntos. ¿Sí? Esos 80 puntos se obtienen a través de la puntuación de estas 5 dimensiones. Y estas puntuaciones son los que el sistema B, cuando entramos en la página, habla y dice que son los scores. ¿Sí? Y es sobre estos scores que nosotros trabajamos, hicimos este trabajo exploratorio para analizar estos scores, porque una cuestión que nos llamó mucho la atención es que sea una empresa grande o sea una empresa pequeña, siempre entra en la certificación B con los 80 puntos. No hay nadie que entre con una certificación mayor. O sea que todos llegan con lo justo como para probar y somos B. ¿Sí? Entonces, ahí esa cuestión de los scores nos llamó la atención. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esta cuestión, de estas 5 dimensiones que entran en la evaluación de impacto, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un estudio exploratorio descriptivo para ver qué pasaba con estos scores. Entramos en la página B, en la página de empresas B, que es un directorio que tiene el sistema B en esas direcciones de web, y ahí pudimos hacer, en el acceso al directorio de empresas B, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros lo que quisimos fue relevar empresas B argentinas certificadas, ¿sí? Y que su casa central, los headquarters, estuvieran en Argentina, no que operaran en Argentina,
sino que fuera de Argentina. Y el periodo que relevamos es de abril a julio de 2024. Nosotros hicimos un primer corte en marzo de 2024 y dijimos son 203 empresas. Cuando comenzamos a trabajar de abril a julio, había disminuido porque algunas no habían podido recertificar y nos quedamos con menos empresas. Luego que hicimos este filtro, cuando uno hace el filtro, no sale ningún archivo de tabla de Excel ni Word, sino que aparece como secciones de cada una de las empresas que uno puede hacer como una ficha que tiene el sistema B, y ahí tenemos la información de los scores, la información de la página web de la empresa, y también tenemos la clasificación sectorial que hace el sistema B, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros después que hicimos ese relevamiento, accedimos a cada una de las páginas web de las empresas relevadas, que esto, la dirección de la página web lo da la misma ficha del sistema B. ¿Qué queríamos identificar? Ver si en esas páginas web estaban divulgando información, tanto de tipo financiera como no financiera, y ver en la divulgación de información no financiera, ver si había una relación con esos scores que estaban presentados. Una cuestión que no pudimos, que diríamos que es una limitación de este trabajo, es que no pudimos evaluar en términos relativos los scores que están divulgando. No podemos saber si lo que divulga, lo que plantea que el score en gobernanza es 8 y pico, que sea 8 es bueno porque el tope es 10, o el 8 es malo porque el tope es 100. ¿Sí? Entonces, esa imposibilidad de poder hacer un análisis en términos relativos de cada uno de los scores. Es como la nota en un examen. ¿Sí? Tenés un 4, si la escala es que aprobás con 7, no aprobaste, si la escala es que aprobás con 4, aprobaste. Entonces, eso es lo que nos está faltando como limitación y cómo construyen ese score. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestras empresas originalmente habían sido esas 213 que les comenté, luego quedaron en 209. El mismo sistema B hace la clasificación sectorial, hace 5 sectores en función de la actividad principal que desarrollan, porque hace actividad principal, después habla del subsector, nosotros quedamos con la primera clasificación, y los 5 sectores fueron agricultura, fabricación, servicio con menor impacto ambiental, esto es con el tema de la huella de carbono, los servicios con significativo impacto ambiental, y la comercialización mayorista o minorista, el retail. Esos son los 5 grandes sectores que el sistema B reconoce en las empresas certificadas. Así es. Acá lo que nosotros quisimos mostrar como primera cuestión es cómo es la evolución de las empresas B en Argentina desde el año 2012, que comenzó la certificación, y esa cantidad es la cantidad de empresas que se certificaron en cada año. Esto lo pudimos lograr en el relevamiento, estas 209 decían cuándo era la primera vez que se habían certificado. Como ven acá, el año 2002, diríamos el año post-pandemia, ¿sí? Hubo un incremento significativo porque se certificaron 55 empresas. Mientras que si ustedes se fijan en el 2024, cuando nosotros hicimos el relevamiento, estábamos mayo y eran solamente 6. O sea, como que había decrecido ese crecimiento en el contexto argentino. Por eso cuando lo escuché hoy a Enrique, que hablaba del 20 y pico, yo decía, no me parece que sea tanto porque en Argentina no está viniendo con esa tasa de crecimiento. La siguiente. Entonces, acá al pensar en estas 209, vemos cómo es la distribución sectorial de estas empresas. Tenemos que del sector de agricultura son 9, de fabricación 50, de servicio con menor impacto ambiental 84, servicio con significativo impacto ambiental 34 y comercialización mayorista y minorista 32. Acá se puede observar qué sector es el que mayor cantidad de empresas B certificadas hay, y es el de servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Eso nos llamó mucho la atención. Son los servicios de consultoría o asesoramiento para certificar B. Por eso son los mayores. Entonces, el tema es que uno esperaría que en agricultura tuviéramos muchas empresas certificadas B.
o comercialización, o fabricación, ¿sí? Pero es la de servicios, fíjense que son 84 empresas sobre las 209 son de estos tipos de servicios. Y eso también implica que al ser un servicio tiene el negocio es distinto, ¿sí? Por más que sea el negocio es distinto y un tema también de revelación. La siguiente, por favor. Ahora bien, teniendo en cuenta estas 209 empresas, ¿sí? Lo que analizamos es de cada una de esas empresas, de las 9 de agricultura, de las 84, cuál era el promedio de impacto que tenían en el score de impacto general. Y luego lo que analizamos es en las 5 dimensiones que se evalúa el impacto, cuáles eran los scores que habían obtenido. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de estos scores dice, pero el promedio están rasguñando, porque 80 están en 91, y uno tendría que pensar que tendría que ir creciendo ese score. Y luego decimos, bueno, que tengo un score de 29 en trabajadores. ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Significa algo? Es 29. ¿Por qué? Pues no sabemos cómo es la construcción de ese score. Lo mismo nos pasó si nosotros vemos alguno muy bajo, como por ejemplo servicios con impacto significativo, que sea 5 en clientes. ¿Está bien? ¿Es un número adecuado? ¿Con qué lo puedo comparar? Ahí nos está faltando una herramienta y, como diría, nos falta insider information, o sea, alguien que esté en sistema B que nos pueda dar esta información. Estos serían los scores del promedio general y por cada una de las dimensiones. La siguiente, por favor. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos estos scores de esta forma, vamos a analizar las empresas que recertificaron. O sea, porque acá en las 209 estaban las que recertificaron por primera vez, como las que estaban recertificando. Pensemos que la certificación B dura 3 años, se paga un fee por estar certificada. Entonces dijimos, bueno, acá hay empresas recertificadas. ¿Cuántas son? Bueno, las recertificadas son 83, de las 209. Entonces dijimos, bueno, veamos cuál fue el score con el que se certificó y veamos el score que tiene ahora. Uno, ¿cuál es la expectativa? De que haya crecido el score. Pero no fue así. Fíjense que el único score que creció con respecto al score anterior fueron las empresas de agricultura. Ellos sí han crecido. Pero, por ejemplo, las de fabricación disminuyeron, las de servicios, miren cómo disminuyeron de 93 a 88, la otra con impacto significativo de 89 a 85, cuando en realidad tendrían que haber crecido al recertificar. Y acá tenemos, fíjense, como en los dos extremos, la comercialización crece un poco en su score promedio con respecto al momento de la certificación anterior. Esto nos da una idea de que lo que sería la empresa B y que tenga una perspectiva de que se vaya afianzando el triple impacto y que esas 5 dimensiones vayan teniendo mayor relevancia y mayor evaluación de impacto, no se estarían cumpliendo con estos scores, ¿sí? En las que recertifican. O sea, vuelven a recertificar con lo justo, diría, ¿sí? No están recertificando con una amplitud para decir, miren, a partir de acá y ahora mejoré, ¿sí? Sigamos. Ahora, ¿qué hicimos? De estas empresas, de las 209 que teníamos, dijimos, bueno, con los scores, tenemos estos scores, vamos a ver qué pasa con la revelación de información. Si revelan algún tipo de información financiera o no financiera, ¿sí? En particular nos centramos en la no financiera. De esas 209, quienes revelan información no financiera, solo 29. ¿Sí? Un poco más del 10%. Eso a nosotros, la verdad, cuando hicimos el relevamiento, no choqueó, porque dijimos, ¿cómo? Estamos con las triple impacto, las que están comprometidas, las que hacen recertificaciones, y solo 29 reportan sostenibilidad cuando sería el eje de su revelación. Bueno, esto que hay, como diría una amiga mía,
Y tenemos que del sector agricultura solo 2 empresas presentan información no financiera, fabricación 8, servicio con menor impacto 10, con mayor impacto 7, comercialización mayorista 2. Y eso es lo que revelan y lo pudimos acceder a través de sus páginas web. Piensen que estas empresas no son empresas que cotizan. Eso es lo importante. Y ahora, de estas 29 que presentaban información no financiera, dijimos, bueno, ¿cuántas empresas revelan información sobre estas 5 dimensiones que tienen? Que es gobernanza, trabajadores y clientes y demás. Bueno, de esas 29, solo 13 empresas están revelando información vinculada con las 5 dimensiones de los scores. Claro, que esto para nosotros, en cuestión de que estamos analizando la revelación de información no financiera, y en particular la de las empresas B, que uno piensa que tendría que revelar per se por el compromiso fiduciario que tienen este tipo de revelación. Realmente a nosotros nos dejó muy choqueado en este sentido. La siguiente, por favor. Entonces, como conclusión de esta parte de que hemos trabajado, podemos decir que desde nuestra perspectiva y vinculado con lo que hicimos en el trabajo, las empresas con certificación B debieran incluir información no financiera en sus páginas web, per se, por el tipo de organización que es. Su contenido debiera respetar como mínimo las 5 dimensiones consideradas por el sistema para lograr su certificación. Es decir, si soy una empresa B, si estoy comprometida a ser una empresa de impacto, una empresa con propósito, donde lo que yo estoy cuidando no solo obtener beneficio económico, sino también cuidar el impacto ambiental y la justicia social, esta revelación de información tendría que ser prioritaria como para la que persigue el lucro de presentar los estados financieros. Esa es nuestra conclusión sobre esta revelación, que la verdad nos dejó bastante decepcionados. Nos decepcionó mucho porque esperábamos tener mucho más, pero bueno, la investigación es para eso. ¿Sí? La idea que tenemos para seguir el año que viene es ya avanzar sobre estas empresas que revelan y empezar a trabajar con análisis de contenido para ver si algo que no se ha dicho expresamente se puede inferir a través de otras formas, y ahí entraríamos en todo este análisis de contenido, las cuestiones narrativas y demás, para ver si están revelando no tan directamente, sino a través de otra forma de expresar. Nada más, muchas gracias. También quiero poner que para certificar haya revelación. Sí, pero lo que pasa es que el DILAB, lo que le importa al DILAB es el impacto, la evaluación de impacto. Tenemos que dejar de grabar. Guzmán, de la Universidad de Santiago de Chile, y ella va a presentar este tema: Universidades chilenas, propuesta de integración de indicadores contables ambientales. Y la contraparte va a ser Juana Velo e Iliana Benítez. Así que, querida, te cedemos la palabra. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, darles las gracias por el espacio y por la oportunidad de estar acá. Lamento mucho no estar ya con ustedes, pero lamentablemente por temas laborales me fue imposible. Espero en algún momento poder participar más activamente. Me presento, mi nombre es Andrea Núñez y soy contador auditor de la Universidad de Santiago. La investigación que les voy a presentar es la investigación que utilicé para optar al título de contador auditor. Esta la realicé con la guía del profesor Rafael Paredes y se titula Análisis de reporte de sostenibilidad de 9 universidades chilenas, propuesta de integración de indicadores contables ambientales. Ya. Aquí un poco de lo que va a marcar la presentación. Primero una breve introducción, luego el problema de investigación y los objetivos, luego el método de investigación, los resultados, la conclusión y discusión y las referencias. Ya. Bueno, yo creo que todos los presentes somos conscientes de la crisis medioambiental que estamos viviendo a nivel mundial. Una de las tantas medidas que se han adoptado para frenar lo que es el cambio climático fueron los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el año 2015,
Estos son 17 objetivos que no solamente abarcan temas de clima o medio ambiente, sino que también abarcan otros temas de importancia para asegurar que las futuras generaciones vivan en un mundo con la misma o una mejor calidad de vida que nosotros. Es a raíz de esto que muchas de las naciones o organizaciones se comprometen con el desarrollo sostenible y empiezan a optar diferentes medidas, y entre las que me voy a centrar, que son los reportes de sostenibilidad. Aquí hay una cita de Abadía y Vallespín del año 2011 que dicen que las universidades tienen un papel esencial en la formación de profesionales, son referentes en el desarrollo de investigaciones e innovación y son pioneras en el desarrollo sostenible. Me gusta enfocarme en que las universidades tienen un papel esencial en la formación de profesionales, pero no solo en la formación de profesionales, porque nosotros antes de ser profesionales somos personas. Entonces, es súper importante ser conscientes de la importancia que tienen las universidades en lo que es la cultura sostenible y en, digamos, traspasarle eso a las personas a los que vamos a estudiar a las universidades, ¿cierto? Bueno, según el alcance de este trabajo, las instituciones de educación superior no están obligadas a emitir reportes de sostenibilidad. Esto hablando desde Chile, ya que no hay ninguna ley que obligue a las universidades a emitir reportes, sino que más bien es una buena práctica. Esto a excepción de las empresas reguladas por la CMF, que sí deben informar sus avances en materia sostenible en sus memorias anuales. Ya. Eh, bueno, hay que mencionar también que las organizaciones, una vez que deciden emitir sus reportes de sostenibilidad, la mayoría los hacen según los indicadores GRI, ¿cierto? Ya que es la guía, digamos, más aceptada a nivel mundial y las emiten de forma separada a lo que son sus reportes financieros. Y aquí es donde nace el problema que busca solucionar esta investigación, que es cómo relacionamos lo que las instituciones presentan, digamos, en materia financiera, referente a su inversión, a lo que invierten en materia sostenible, y los resultados que presentan en los reportes de sostenibilidad. Y aquí el problema de investigación, que como mencionaba, es cómo evaluamos, relacionamos y presentamos lo invertido financieramente en materia sostenible y los resultados presentados dentro de los reportes de las instituciones de educación superior chilena, y el objetivo que es entregar una propuesta para integrar elementos que relacionan lo invertido en materia sostenible y los resultados ambientales. Ya, sobre el método de investigación, el paradigma utilizado fue el cualitativo, con un enfoque descriptivo, y el procedimiento general de esta investigación fue primeramente realizar un análisis de los reportes, luego se identificó cuáles eran los elementos de la contabilidad ambiental que se podían relacionar con lo presentado en los reportes, y luego se propusieron los indicadores. La población tomada fueron las universidades chilenas y la unidad de análisis fueron los reportes de sostenibilidad. Aquí tomamos 9 universidades que 3 de ellas son públicas y las otras 6 son privadas. Se tomó un estándar, ¿cierto?, de periodo informado entre el año 2018 hasta el año 2022. Ya. Por el lado de los resultados, primeramente se realizó un análisis, ¿cierto?, como mencionaba, de los reportes de sostenibilidad y cómo ellos tributan a las ODS. Aquí solamente se ven los ODS que tienen relación con el medio ambiente, que son estos 5 presentados acá, y se realizó un análisis sobre cómo las universidades tributan. Por ejemplo, para agua limpia y saneamiento, se identificó que las universidades en su mayoría cuantifican su consumo de agua, utilizan aguas de pozo y tienen proyectos y talleres de reciclaje de agua. Para energía asequible y no contaminante existen políticas y centros de energía y diversas cosas para ahorrar la energía lumínica. Para ciudades y comunidades sostenibles, perdón, las universidades han desarrollado espacios de recreación artística y cultural, y para Acción por el Clima se identificó que muchas de las universidades firmaron el Acuerdo de Producción Limpia y son parte de la red Campo Sustentable. Y por último, para vida de ecosistemas terrestres, se identificó que algunas de las universidades tienen proyectos como desarrollo de huertos, capacitaciones, granjas, víveros, y en general desarrollan cosas como para crear conciencia del cuidado de la avifauna. Ya. Bueno, aquí se ve un cuadro resumen de lo establecido por las Naciones Unidas en la
referente a la contabilidad de gestión ambiental, ellos indican que la contabilidad de gestión ambiental se divide entre costos y beneficios. Para costos tenemos costos ambientales internos, que pueden ser de prevención o de monitoreo, y también los costos ambientales externos. Para el lado de los beneficios tenemos que pueden ser ingresos, que pueden ser por venta de residuos o subsidios entregados por el gobierno por buenas prácticas ambientales, y reducción de riesgos y costos ahorrados. Bien, este es el tablero de control que indica los indicadores propuestos. Este tablero está desglosado por categoría. Esta categoría viene desde lo que indica GRIGE 4, ¿cierto? Que son, a ver, GRIGE 4 habla sobre lo social, ambiental y económico. Entonces, lo ambiental se subdivide en estas categorías que son material, energía, agua, biodiversidad y cumplimiento regulatorio. Aquí se proponen diversas fórmulas que lo que finalmente se busca es presentar como un activo lo que yo estoy, por ejemplo, reutilizando. Por ejemplo, para el lado de materiales, eh, lo que se busca es presentar como un activo los residuos que yo he reciclado a valor monetario. Es decir, que los accionistas o las personas que ven mi reporte puedan ver que en realidad no es un gasto lo que yo estoy haciendo, sino que más bien es un activo. Y la fórmula que se propone es los kilogramos o la unidad de peso de los materiales reciclados por el valor de venta de los materiales. Y se propone también una meta del 30% de total de materiales desechables comprados. Para energía es lo mismo, tratar de presentar la energía renovable que yo estoy utilizando, por ejemplo, de paneles solares, por el valor promedio de mercado o la unidad de energía. Y también se propone el 30% del total de energía comprada. Para el caso de agua, también se propone utilizar los litros de agua reutilizada, como puede ser por sistema de reutilización de aguas grises, por el valor promedio de mercado de un litro de agua. Para biodiversidad es un poco distinto y se propone presentar el valor monetario de las hábitats protegidas o restauradas, y para cumplimiento regulatorio presentar los beneficios tributarios por cumplimiento regulatorio ambiental. A modo de conclusión, las instituciones de educación superior chilena presentan grandes aportes en materia sostenible desde lo social, ambiental y económico, pero sí hay una falencia sobre lo ambiental y lo económico. Las universidades, como mencioné anteriormente, tienen una gran incidencia desde lo social. Ellas tienen realizan un montón de acciones para la sociedad, ¿cierto? Como pueden ser, eh, a ver, las, perdón, ya, las universidades tienen un montón de incidencia social, sí, por sobre lo ambiental y lo económico. En lo ambiental y económico hay un montón de falencias, sobre todo porque cuando presentan en los reportes de sostenibilidad, presentan más que nada estimaciones. Por ejemplo, se estima que reciclamos 200 kilos de latas este año, pero no tienen realmente una cuantificación real. Entonces no se ve cuál es realmente lo que están reciclando. Por otro lado, la contabilidad ambiental está estrechamente relacionada con los indicadores ambientales de GRIGE 4, ya que la contabilidad de gestión ambiental habla también sobre esta categoría que presenté anteriormente, que son materiales, energía, agua. GRIGE 4 también habla y establece indicadores para ello. Y finalmente se formularon indicadores tomando como base la contabilidad de gestión ambiental y las acciones realizadas por las instituciones de educación superior. Bien, a modo de recomendación, se recomienda que las instituciones de educación superior adopten los indicadores contables ambientales para mejorar la transparencia y la eficacia en la comunicación de sus esfuerzos de sostenibilidad. Por el lado de la originalidad, esta es una propuesta innovadora, ya que al integrar la contabilidad ambiental con los reportes de sostenibilidad,
bueno, es un enfoque que ha sido muy poco explorado y que corresponde a la creciente demanda, como podemos ver con la creación de la NIFES-1 y NIFES-2. También para las implicaciones prácticas, esta es una herramienta que sirve para cuantificar y reportar de manera más efectiva su esfuerzo en sostenibilidad, y para implicaciones sociales promoverá una mayor conciencia y compromiso con el desarrollo sostenible. Esta investigación también hay que mencionar que tiene una limitación, que se limita al análisis de los reportes de 9 universidades chilenas, por lo que, claro, se limita a lo que es el contexto chileno y quizá no aplica a lo que es el contexto internacional. Entonces sería bueno quizá ahondar un poco eso en otra investigación. Eso fue mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, tengo que... Dejamos de grabar.